Relatos Paranormales Oficial. La tía Consuelo, la bruja de la familia. La tía Consuelo siempre fue una creyente de la brujería y de las cosas malas del demonio. La verdad es que yo apenas si la recuerdo, pero esto que les voy a contar es un hecho verdadero que me compartió mi madre. Ella era su tía y vivía como a 5 casas de la nuestra. Vivía sola, sus hijos la habían abandonado y nadie sabía exactamente a dónde fue que se marcharon. Solamente una de sus hijas se quedó con ella, aunque tristemente era sordomuda. Pero a pesar de tener esta condición, no la hacía menos, ya que mi madre aseguraba que esta jovencita era bastante canija. En realidad, tanto la tía Consuelo como su niña eran el mismo demonio en persona. A mi tía no le podían hacer o decir algo, porque enseguida les tiraba cosas en las casas del que se atrevía a enfrentarla. Y cuando digo que le tiraba cosas, me refiero a la brujería, actividad que siempre hacía durante las noches, especialmente cuando no había luna. Un día, mi mamá fue a visitarla en compañía de mi abuelita. Encontraron que la tía Consuelo estaba revisando frijoles, mismos quería cocinar afuera de su casita, lugar en donde tenía el brasero, ya que para en ese entonces no utilizaba gas y ni mucho menos tenía estufa. En ese pequeño lapso de tiempo, la abuela le preguntó el motivo del por qué tenía tantas cosas colgadas sobre su puerta. La tía, mirándola un poco molesta, le dijo que tenía que cuidarse de los malos aires y de las porquerías que mucha gente le tiraba, a lo que la abuela argumentó: pero tú tienes la culpa de que te avienten brujerías. Si tan solo dejaras de hacer lo mismo, te aseguro que vivirías más tranquila, pero no haces caso. A lo que la tía Consuelo respondió: mira, Susana, mejor no te metas en lo que ignoras, porque no sabes nada de lo que yo hago para cuidar mi casa y a mi niña que no puede hablar. Mira, Consuelo, toda la gente habla mal de ti, nadie te estima, y hasta en ocasiones te juro que me da miedo venir a verte, porque pienso que incluso a mí también podrían atacarme. Fue ahí que mi tía reaccionó de forma furiosa. Pues entonces, ¿a qué vienes si es que tienes miedo? Siempre has sido una agachada, una cobarde, yo siempre cuidándote y protegiéndote de todo mal. Pero ¿qué te digo? Por lo que veo, así es la gente de malagradecida. Mi abuela, un poco apenada por haberle dicho aquellas palabras, volvió a hablar. Discúlpame, Consuelo. Creo que no debí decirte nada, pero es la verdad, me importas y temo por ti y tu niña. No sea que de verdad te hagan algo, y si eso llega a suceder, dime qué será de tu hija. Por eso no te preocupes, que ella es mi problema. Mejor guarda silencio, no quisiera verme la necesidad de correrte de mi hogar. No tengas pendiente, ya me voy de tu casa para dejarte sola con tus problemas, pero te aseguro que ya no vendré a verte. Cuando seas más pensante, me buscas, ya sabes dónde vivo, no creo que te pierdas. Ándale pues, vete, dijo la tía Consuelo de una manera cortante. Dice mi mamá que ella solo escuchó lo que se dijeron, pero no habló una sola palabra desde que empezaron a discutir. Vámonos, hija, dijo mi abuela a mi mamá. Se levantaron y justo cuando iban a salir, fue que en ese momento llegó la prima y le pidió la olla de frijoles para llevarlos al brasero y ponerlos a cocer. Mi tía le respondió y, haciendo señas, le dio a entender que esperara un momento. No obstante, la niña hizo caso omiso y, tomando la olla, dio media vuelta para salir de la casa. Fue ahí que sucedió lo macabro. En ese momento, cuando salió de la casa, ella cayó de frente fulminada, como si se hubiera desmayado. Quedó encima de la olla, por lo que ésta se rompió en pedazos y todos los frijoles esparcidos sobre el suelo. Tanto mi abuela, mi madre como mi tía se quedaron espantadas al ver semejante escena. La tía Consuelo se levantó tan rápido como pudo, aunque al mismo tiempo gritando que no salieran, que se quedaran sentadas. Acto seguido, tomó un ramo de hierbas que tenía colgado en la puerta para después frotarlo sobre el cuerpo de mi prima, al mismo tiempo que hacía oraciones, palabras que ni la abuela ni mi madre comprendieron. Ellas simplemente se miraban entre sí,
desde las sillas donde estaban sentadas. Pasados varios minutos, en donde mi tía Consuelo la estuvo curando, finalmente la niña empezó a volver en sí, solo para vomitar algo realmente asqueroso. Devolvió algo negro y viscoso. Después volvió a desmayarse, y fue que mi tía Consuelo nos dijo que la ayudáramos a meterla a la casa. Dice mi madre que ella regresó a la silla después de llevarla a su cama para descansar. En esos segundos, ella miró algo que jamás olvidó. Al estar sentada contempló aquello que la niña había vomitado, siendo que de un momento a otro, el perrito que tenían en casa se acercó para olfatear y empezar a comerlo. Sé que suena desagradable, pero fue lo que sucedió. Mi madre quiso ahuyentarlo, evitar que el pobre animalito comiera aquella porquería. Por desgracia, fue demasiado tarde. El perro lo tragó ansioso, tal vez porque tenía mucha hambre. Enseguida, este animalito empezó a temblar y a chillar lastimosamente. Comenzó a dar varias vueltas en su mismo lugar, para finalmente caer al suelo y morir de manera horripilante. Mientras mi madre contemplaba lo sucedido, fue que llegó la tía Consuelo, y al ver que su perro se hallaba sin vida, enojada exclamó: «Estos desgraciados querían mi vida o la vida de mi hija, pero no se les hizo a los malnacidos. Y ustedes salvaron por mi hija, que salió primero de la casa. De lo contrario, ustedes hubieran recibido este mal aire plantado. Sin embargo, me las pagarán. Ya encontraré el entierro y no tendré piedad, lo juro, por el mismo demonio». La abuela se persignó y le dijo a mi madre que se fueran de esa casa, lugar donde algo malo pasaba. Salieron de ahí para ya no volver, hasta que un suceso llegó a oídos de ellas. Después de que los días transcurrieron, la abuela se enteró de que mi tía Consuelo ya sabía quiénes fueron los responsables que le habían arrojado ese mal a su casa, y peor, que ya se disponía a vengarse. Ella tenía deseos de ayudarla e ir a visitarla, pero también sabía que mi tía no admitiría a nadie, por lo que su presencia podría hacer que las cosas solo empeoraran. Así que simplemente optó por quedarse en casa a esperar el macabro desenlace. Una madrugada escucharon gritos horribles pidiendo ayuda, así como el sonido del fuego ardiente. A los pocos segundos se escuchó el alboroto de la gente cruzando por la calle. Mi abuela, al escuchar tal acontecimiento, se levantó de la cama lo más rápido posible. Se acercó a la puerta y la abrió. Para ese momento, mi madre ya estaba junto con ella. Ambas fueron testigos de cómo la gente corría hacia su lado derecho. Fue entonces que se dieron cuenta que una casa se estaba quemando, pero no solo eso, sino que los gritos provenían de una persona que se hallaba en su interior, misma que estaba siendo devorada por las llamas. Poco a poco, esos gritos fueron cesando, hasta apagarse completamente. Para mi madre, fue horrible vivir esa experiencia, por lo que se quedó breves segundos en estado de shock. Cuando recobró la conciencia, buscó a mi abuelita, a la cual no vio en las cercanías, y como era de imaginar, ella se había ido a la casa de la tía Consuelo. Mi madre corrió como nunca hasta la casa de la tía, y efectivamente al llegar se encontró que la abuela discutía con ella, y no solo eso, sino que de igual manera presenció cómo le dio una cachetada. «¿Pero qué has hecho, Consuelo? ¿Cómo te atreves a dañar a esa familia? ¿Acaso no sabes que en esta vida todo se paga?» Mi tía no decía nada, solo sonreía como una loca, para a continuación responder a la abuela: «No abuses solo porque eres mi hermana. Si me vuelves a levantar la mano, haré que se te pudra». Totalmente impactada ante la respuesta, mi abuela se detuvo percatándose así que mi madre las miraba. Acto seguido la tomó de la mano y salieron de esa casa para jamás volverse a hablar. No pudieron comprobarle nada a mi tía Consuelo, pero muchos dijeron que habían visto salir a un perro muy grande, quien llevaba en el hocico un palo en llamas, y que éste le había prendido fuego a la casa de aquella pobre familia. Todos murieron, y el que sufrió más fue el esposo, el cual había mandado hacerle un mal de muerte a mi tía, pero a la que lastimaron fue a su hija. Aunque mi abuela tenía otra teoría, y es que la tía mantenía un romance con el señor de aquella familia, y como no quería irse a vivir a su casa, como acto de venganza, fue que les prendió fuego.
En fin, no es nada bueno ni nada inteligente meterse con la persona equivocada. La abuela Nahual. Buenas noches. Tengo que sacar esto de mi interior, algo que me inquieta demasiado. Han pasado varias semanas desde que pasó esta situación tan loca y difícil de creer, aunque cuando la escuchen puede que ya haya pasado un tiempo más largo. Voy a cambiar mi nombre por razones obvias, ya ustedes lo entenderán. Soy abogado y definitivamente no creo en demonios, brujas o cosas raras. Siempre he sido escéptico en todas esas cosas. Muchas veces me he reído de eventos que me encuentro por internet, situaciones que son demasiado vistas por la gente. Yo respeto eso, cada quien cree, lee o ve lo que desea. Por lo regular mi adicción es el trabajo y el dinero. Trato de ser un tipo derecho sin ser un corrupto, pero en mi trabajo es muy difícil no serlo. Pero vamos al asunto que me compete. Hace 2 semanas y media me llegó un trabajo de un hombre de edad mediana, y pese a los comentarios me atrevo a decir que no parecía ser lo que decían, aunque en este oficio se vive cada cosa, y en esta ocasión era mi deber defenderlo. Cuando me entrevisté con él, le dije mis honorarios, y él me contestó de una manera que me costó creer. Argumentó que no le importaba en lo absoluto salir libre de ahí. A pesar de aquellas palabras, traté de hacer mi trabajo y le dije: mira, Pedro, puedes tener absoluta confianza de que todo lo que me digas aquí, yo lo guardaré como si fuera mi secreto. Además, es parte de mi trabajo guardar absoluta discreción. Todo lo que me digas podría ayudarme a sacarte de aquí, así que no omitas nada. Ese hombre me miró y me entregó una sonrisa un tanto incómoda, para luego responder: te voy a contar todo lo que pasó en aquella casucha, con santo y seña. Sé que no me creerás, pero no me importa. Guardó silencio por un momento y después continuó: total, tengo los días contados, solo espero ya la muerte. Eso en realidad me dio algo de temor, pero debía escucharlo. Ese era mi trabajo, y salvarlo era mi meta. Mira, abogado, hace varios años que me dedico a hacer ciertos trabajos que no me llenan de orgullo, pero pues alguien debe hacerlo. Hay mucho dinero de por medio, y eso a mí y a mi familia nos ha dado la tranquilidad y seguridad que hemos requerido. Todos los que le entramos a esto sabemos a lo que le tiramos, y sabemos que algún día nos llegará la hora de rendir cuentas a la huesuda. Este último trabajo que hicimos fue el que vino precisamente a reventar todo en mi vida. Esa noche éramos 4 los que nos dieron la orden de liquidar a esa mujer y a su hijo que vivían en aquel cerrito, rodeada solo de perros. Ella era la dueña de todo aquel terreno y de muchos más que eran de interés para personas con mucho poder económico. Así que, sí o sí, querían ese lugar a toda costa. Fueron a verla para que vendiera sin problemas. El patrón le ofreció mucho dinero. Creo que no se lo acabaría en lo que le restaba de vida, pero ella no aceptó, por lo que tuvieron que salir de aquella casita donde vivía la señora. No obstante, antes de salir, nos dijo algo que nos dejó con cierta intriga: no vuelvan ya más por aquí, porque no venderé a nadie, además de que se llevarán una sorpresa si quieren hacerme daño. Y les juro que el mal será para ustedes. Ya con la orden de que si no aceptaba, teníamos que desaparecerla, nos fuimos esa noche sabiendo que volveríamos a la tercera noche para ajustar cuentas con ella. No sabía en dónde nos habíamos metido. La mera verdad, creí que sería el trabajo más rápido y fácil, pero estaba equivocado. Pedro interrumpió su plática y dejó de mirar a la nada, para ahora posar sus ojos negros en los míos y preguntar: dígame, abogado, ¿cree en el diablo? ¿Cree en las brujas y nahuales? Esa pregunta me tomó por sorpresa, además de que su mirada me llenó de un escalofrío que no sabría explicar. El silencio lo volvió a romper aquel hombre, que podría ser una mala persona, pero que en ese momento su mirada y su rostro estaban llenos de miedo. Contesta, abogado, ¿cree en eso? Yo con mucha cautela le contesté: jamás he pensado en ello,
porque no he tenido nada que ver con esos temas. Este tipo me miró con los ojos muy abiertos y volvió a hablar. Pues creo que esta vez se topó con algo muy serio, abogado, y de que va a creer. Por esta, se lo juro. Tomó sus dedos y haciendo una cruz en ellos, los besó. Yo traté de decir algo, pero él me dijo que guardara silencio. Esa noche, cuando subimos al cerro, la noche era mucho más negra en comparación de algunas otras que me ha tocado vivir. Y no solo fue percepción mía, ya que mis compañeros también lo notaron y también lo comentaron. ¡Qué noche tan negra! ¿No te parece, Prieto? Así es, Cazón. Está muy rara la mera verdad. El Rutilo no dijo nada, solo miraba por la ventanilla. Y yo que iba manejando la camioneta les dije, pues la verdad sí está muy oscura la condenada noche, aunque eso es mejor para nosotros, compañeros. Bueno, hasta aquí podemos llegar. La camioneta ya no sube. Desde aquí tendremos que ir a pie hasta la casa de aquella anciana. Saquen las armas, que nos vamos. Salimos de la troca y nos dirigimos rápido hacia aquella casita, en donde se podía ver una luz afuera de la vivienda. En silencio fuimos avanzando, pero cuando estuvimos a unos 12 metros de la casa, se empezaron a escuchar unos ladridos de perros. Sin embargo, no eran normales, era como si algo los estuviera lastimando, y es que alrededor de aquella casa había un montón de perros amarrados. Era como si fuera una alarma, además de que era una locura llegar ahí y escuchar todo aquel bullicio. A los pocos segundos, solo se escuchó como si algo los estaba masacrando horriblemente. Fuimos caminando con cautela, sin prender ni una luz para no llamar la atención. Una vez nos reunimos, nos pusimos de acuerdo de cómo haríamos para llegar a cabo nuestra tarea, siendo así que yo hablé primero. Prieto y yo vamos por la derecha y entramos por detrás. Rutilo y tú, Cazón, por enfrente. Ya saben, tiren sin piedad. Todos deben partir al otro mundo. Y el animal que anda chingándose a los perros, hay que aniquilarlo. Así que abusados. Nos preparamos y seguimos el plan. La verdad, no teníamos miedo, solo era una anciana y su hijo loco que vivía con ella. Pero cuando llegamos a la parte trasera de aquella casita, sucedió algo horrible. Unos gritos horribles y la descarga de una pistola se escucharon. Acto seguido, se escuchó el rugir de un animal herido, pero muy grande. Prieto, no te vayas a distraer, vamos contra la puerta a tirarla. Corrimos rápidamente hacia la puerta que con nuestros cuerpos, que eran corpulentos, logramos derribarla. Caímos al piso, aunque pronto nuestras armas descargaron fuego y muerte. Dentro de aquella casa no se podía ver nada, absolutamente nada. Prieto, ¿dónde carajos estás? Se escuchó un ruido a mi espalda, mismo que me hizo poner alerta y girar con rapidez, al mismo tiempo que disparaba con mi arma. Esta precipitada acción hizo que a quien disparé fue a Cazón y a otra cosa que estaba ahí, comiéndoselo. Después de eso, todo se quedó en silencio. Solo una respiración desequilibrada podía escucharse en mi cercanía. De pronto se encendió una lámpara que había quedado tirada y que por alguna razón no logró encender mi compañero Prieto, pero que ahora se había encendido. El rayo de luz iluminó por unos momentos a una cosa enorme, con 4 patas y un rostro de perro. Ese aterrador animal me miraba con el hocico lleno de líquido hemático y unos ojos terriblemente rojos. Lo más rápido que pude, dirigí mi arma hacia aquella cosa, que de inmediato me atacó. Sentí que ya mi vida terminaría en ese instante, así que como pude, descargué el arma en la humanidad de aquella bestia, que cuando cayó encima de mí, me dirigió unas palabras. En serio, abogado, esa bestia me habló. Maldito, hoy ganaste, pero en unos días sabrás mi maldición. Te juro que pedirás no haber nacido. Segundo después, perdió la vida. Me quedé un momento ahí sentado en el piso, tratando de saber qué había pasado con mis compañeros y con aquella anciana. Poco a poco me fui moviendo hasta que encontré el interruptor de luz y lo accioné. Lo que le diré es verdad, abogado, lo juro. Había una mujer anciana con su cuerpo convertido en perro, del ombligo hacia abajo.
y aquel hijo suyo de igual manera tenía el cuerpo mitad perro y mitad humano. Mi colega Cazón había quedado tirado junto al hijo de aquella maldita bruja y mi otro compañero afuera en el patio destrozado. Desde ahí supe que tenía que hablar con la policía y vieran lo que ahí había pasado. Sabía que algo me pasaría desde ese momento. En esa casa vivía el diablo y aquella bruja era su amante y el hijo era producto de sus muchos encuentros. Eso lo leí en un libro que tenía en una mesa al centro de aquella casita. Sé que mi fin será de lo más terrible y prefiero que sea aquí adentro. Él no podrá sacarme de mi celda. Si me aniquila, aquí mismo me encontrarán. Así que esa es mi historia y es lo que pasó en aquella casita arriba, en aquel cerrito abogado. La policía no dirá la verdad, de eso estoy seguro. Dirán que soy un psicópata y que mandé a todos al otro mundo, pero yo sé que todo es verdad. Terminó su narración el recluso. Me quedé de una pieza, no sabía si pararme e irme sin decir nada, o decirle que yo no le podría creer semejante locura. Así que solo le respondí. Tomé nota de todo lo que me dijo, y traté de llegar a un acuerdo. Ellos no debían de tener a un semejante lobo en su propiedad. En ese momento, el señor se levantó y le habló al guardia. «Sáquenme de aquí». Después se dirigió a mí de nuevo. «Dígame, ¿cómo podrá ayudarme si no me cree?». Entró el guardia y se lo llevó. Esa fue la última vez que lo miré, ya que esa misma noche pasó algo terrible en la celda de aquel hombre. Encontraron partes de su cuerpo afuera de su celda. Así fue. Lo pasaron a la fuerza por aquellos barrotes de una ventanita que daba al exterior. Lo único que quedó completo fue la cabeza, que quedó atrapada en medio de aquellos barrotes, donde no pudo escapar de aquella maldición. Desde entonces, por alguna razón tengo miedo, y tengo la sensación de que algo está conmigo todo el tiempo. Espero solo sea mi imaginación. Historias escritas y adaptadas por nuestro amigo Ton Aguilar para Relatos Paranormales. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Espero que este video de brujas haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.